Eres tan rara que haces que todos se sientan incómodos. No vengas. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi sala de estar en Portland, Oregón, rodeada de folletos de viaje. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando patrones cálidos en los suelos de madera de mi apartamento. Debería haber estado preparándome para la boda de mi hermana, pero en lugar de eso, estaba planeando una escapada a París. Mi nombre es Kale, y acababa de cumplir 27 años la semana anterior. Durante la mayor parte de mi vida, había sido la decepción de la familia, la hija que nunca estuvo a la altura de la brillante presencia de mi hermana menor, Vanessa. Mientras ella se deslizaba por la vida coleccionando logros y admiradores, yo tropezaba por la mía con ansiedad social y una tendencia a decir lo incorrecto en el momento equivocado. La llamada telefónica de mi madre había llegado 3 días antes, con ese tono particular que reservaba para mí, en parte exasperación, en parte vergüenza. Vanessa se casaba con Wesley, un promotor inmobiliario cuya familia poseía la mitad de las propiedades frente al mar en Seattle. La boda sería un evento suntuoso en una finca histórica con 200 invitados vestidos con ropa de diseñador, bebiendo champán que costaba más que mi alquiler mensual. Lo hemos discutido en familia, había dicho mi madre, con la voz tensa. A Vanessa le preocupa la impresión que causarás. Ya sabes cómo te pones en los eventos sociales, Kale. El tartamudeo, los silencios incómodos. La familia de Wesley es muy particular con las apariencias. Y este día tiene que ser perfecto. Había querido discutir, defenderme, señalar que yo también era su hija. Pero las palabras se me atascaron en la garganta como siempre lo hacían cuando intentaba enfrentarme a ella. En cambio, susurré, entiendo, y terminé la llamada antes de que empezaran las lágrimas. Mi mejor amiga, Zoe, me había encontrado llorando en mi cubículo en la compañía de seguros donde ambas trabajábamos como ajustadoras de siniestros. Escuchó toda la historia mientras me frotaba la espalda en círculos, su rostro cada vez más indignado con cada detalle. Eso es absolutamente cruel, dijo con firmeza. Eres su hermana. Deberías estar allí. Quizás tengan razón, murmuré, secándome los ojos. Soy rara. Hago que la gente se sienta incómoda. Deja eso ahora mismo. Zoe me agarró por los hombros, obligándome a mirarla a los ojos. Eres considerada y amable. Solo porque no eres ruidosa y llamativa como Vanessa no significa que valgas menos. Pero las palabras de Zoe no podían borrar toda una vida sintiendo que no pertenecía a mi propia familia. Mi padre, un cirujano exitoso, siempre había sido distante, más interesado en su handicap de golf que en sus hijas. Mi madre, obsesionada con el estatus y las apariencias, había volcado toda su atención en Vanessa, la hija que la hacía quedar bien. Y la propia Vanessa había aprendido pronto que apartarme le ganaba más protagonismo. Así que, en lugar de luchar por mi lugar en una boda donde no era deseada, había tomado una decisión diferente. Reservé un vuelo a París, que salía la mañana de la boda de Vanessa. Pasaría el día paseando por el Louvre, comiendo croissants en cafés al aire libre y fingiendo que era otra persona, alguien segura y libre. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Vanessa quiere asegurarse de que no planeas aparecer sin invitación. Por favor, confírmalo. Respondí, estaré fuera del país. Que tengas un día hermoso. No hubo respuesta, ni intento de convencerme de lo contrario, ni cambio de opinión de último minuto, solo silencio, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Compré mi boleto de avión esa noche, viendo cómo mi cuenta de ahorros disminuía mientras hacía clic en el botón de confirmación. Fue impulsivo y caro, pero la idea de estar a un océano de distancia cuando mi hermana se casara con la riqueza y el estatus se sentía necesaria para mi supervivencia. No podía observar desde la barrera mientras mi familia celebraba sin mí, mientras sonreían para fotos que me excluirían de su historia. Zoe me ayudó a planificar el viaje, su entusiasmo levantando gradualmente mi ánimo. Trazamos mapas de museos, restaurantes y parques. Insistió en que me comprara un vestido nuevo, algo hermoso que me hiciera sentir especial, aunque estuviera sola. Mereces tener tu propia celebración, dijo mientras comprábamos. ¿A quién le importa una boda estirada? Estarás en París.
La noche antes de mi vuelo, empaqué con cuidado, doblando el vestido azul marino que Zoe me había ayudado a elegir, añadiendo el libro de bolsillo gastado de una novela que había querido leer. Incluí un pequeño diario, pensando que quizás documentaría este viaje, este acto de elegirme a mí misma por una vez. Mientras cerraba mi maleta, mi teléfono se iluminó con una notificación. Era una publicación de Instagram de Vanessa, una foto de ella y Wesley luciendo radiantes con una leyenda sobre su próxima boda y su amor eterno. Los comentarios estaban inundados de emojis de corazón y felicitaciones. Lo revisé, reconociendo nombres de primos, familiares, amigos y parientes lejanos que estarían todos allí para presenciar su día perfecto. Cerré la aplicación rápidamente, con el pecho oprimido por una emoción que no podía nombrar del todo. No era exactamente envidia, aunque había un rastro de eso. Era más como un duelo por la relación que nunca habíamos tenido, por la familia que nunca había sentido del todo como mía. La mañana de mi partida llegó con cielos despejados y un clima inusualmente cálido. Tomé un tren temprano al aeropuerto, mi maleta rodando a mi lado, mi corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Estaba haciendo algo por mí misma, algo audaz. Pero mientras me acomodaba en mi asiento en el avión, viendo Portland desaparecer debajo de mí, no pude evitar una extraña sensación de presagio, como si me estuviera perdiendo algo importante que aún no podía ver. El vuelo a París fue largo pero tranquilo. Vi 3 películas que había querido ver, dormité intermitentemente contra la ventana e intenté no mirar la hora constantemente. En algún lugar sobre el océano Atlántico, Vanessa estaría caminando hacia el altar con un vestido que probablemente costaba más que mi coche. Mi madre estaría llorando lágrimas de alegría. Mi padre estaría de pie, orgulloso, su hija exitosa casándose con exactamente el tipo de familia que él aprobaba. Y yo estaba a 3.000 pies de altura, huyendo. Llegué a París mientras salía el sol, pintando la ciudad en tonos de rosa y oro. El taxista que me llevó a mi pequeño hotel cerca del barrio latino hablaba un inglés entrecortado y me señaló lugares de interés mientras conducíamos. La ciudad era más hermosa de lo que había imaginado, toda arquitectura elegante y bulevares arbolados. Después de registrarme y tomar una ducha rápida para quitarme el cansancio del viaje, me puse ropa cómoda y salí. La boda tendría lugar en unas 6 horas, a media tarde hora de Seattle, al anochecer en París. Planeaba estar en lo profundo del Louvre para entonces, rodeada de arte y turistas, demasiado distraída para imaginar lo que me estaba perdiendo. La mañana pasó en una agradable neblina. Vagué por el jardín de Luxemburgo, viendo a los niños navegar barcos de juguete en la fuente. Me detuve en una panadería donde la mujer detrás del mostrador sonrió cálidamente a mi terrible francés y me dio un macarón extra con mi café. Caminé a lo largo del Sena, tomando fotos de Notre Dame y los puentes, coleccionando momentos para demostrar que estaba pasando un tiempo maravilloso. Pero debajo del placer superficial, había un dolor hueco. Seguía pensando en Vanessa, preguntándome si se habría dado cuenta de mi ausencia, si alguien habría preguntado dónde estaba. Probablemente no, mi madre probablemente les dijo a todos que estaba enferma o ocupada con el trabajo. Sería más fácil que admitir que me habían desinvitado. Al crecer, Vanessa y yo habíamos sido diferentes desde el principio. Ella nació hermosa, con los rasgos delicados y el cabello grueso y brillante de nuestra madre. Era naturalmente carismática, capaz de encantar a los adultos y hacer amigos sin esfuerzo. Yo, por otro lado, había heredado la altura y los rasgos sencillos de mi padre. Era torpe en las reuniones sociales, más cómoda con los libros que con la gente. Nuestra madre no había ocultado su favoritismo. Vanessa obtenía la mejor ropa, el dormitorio más grande, la primera opción de todo. Cuando intentaba objetar, mi madre suspiraba y decía, no seas difícil, Cale. Sabes que Vanessa tiene más oportunidades. Solo estamos siendo prácticos. Las oportunidades a las que se refería eran audiciones de modelaje, concursos de belleza y eventos sociales donde la apariencia de Vanessa podía ser exhibida. Se esperaba que yo me desvaneciera en el fondo, que estuviera agradecida por la ropa de segunda mano y cualquier atención que sobrara. Mi padre, ocupado con su práctica quirúrgica, apenas notaba la desigualdad. Cuando intenté hablar con él sobre ello una vez, me dio una palmadita distraída en la cabeza y dijo, ambas sois mis hijas. Ahora, déjame leer mi revista en paz.
La única persona que me había hecho sentir valorada era mi abuela por parte de padre. Había vivido con nosotros durante mi infancia, y vio cómo la dinámica familiar me lastimaba. Me llevaba a salidas especiales, solo nosotras dos, y me decía que era inteligente e interesante. No dejes que te hagan pequeña, me susurró una vez. ¿Tienes tu propia luz, Kale? No dejes que nadie la atenúe. Murió cuando yo tenía 15 años, y sentí que había perdido a mi única aliada. Después de eso, me retiré aún más en mí misma, contando los días hasta que pudiera irme de casa para la universidad. Cuando finalmente lo hice, mudándome a una residencia a 3 horas de distancia, sentí que podía respirar por primera vez. Pero ni siquiera la distancia borró los patrones. Vanessa seguía recibiendo los elogios, la atención, el amor. Yo recibía obligación y decepción. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios para sentirme invisible mientras todos celebraban el último logro de Vanessa. Cuando me gradué de la universidad con honores, mi madre pasó la cena hablando del nuevo novio de Vanessa. Cuando conseguí mi trabajo en la compañía de seguros, mi padre me preguntó cuándo planeaba hacer algo más impresionante. Wesley había entrado en la vida de Vanessa hacía 8 meses. Se conocieron en un evento de caridad, por supuesto, donde ella era voluntaria para quedar bien, y él estaba haciendo contactos. Mi madre había estado encantada. Un hombre rico de una familia prominente, exactamente para lo que había estado preparando a Vanessa. Había conocido a Wesley solo una vez en una cena familiar a la que mi madre insistió en que asistiera. Era guapo de una manera genérica, con un encanto practicado y un apretón de manos firme. Apenas me reconoció, centrando toda su atención en Vanessa y mis padres. En un momento, intenté unirme a la conversación, y me miró con confusión, como si hubiera olvidado que existía. Vanessa había brillado a su lado, absorbiendo la admiración. Cuando me fui temprano, alegando un dolor de cabeza, nadie intentó detenerme. El compromiso había ocurrido rápidamente, seguido de la planificación de la boda que consumió a mi madre por completo. Cada llamada telefónica era sobre flores, lugares y listas de invitados. Cuando pregunté si podía ayudar, mi madre dijo, lo tenemos controlado. Probablemente solo estresarías a Vanessa. Y ahora aquí estaba yo en París porque incluso mi presencia en la boda se consideraba una responsabilidad. A primera hora de la tarde, hora de París, me dirigí al Louvre. El museo estaba lleno de turistas, todos nosotros arrastrando los pies por los grandes salones, estirando el cuello para ver las famosas pinturas. Me paré frente a la Mona Lisa, rodeada de docenas de otras personas tomándose selfies, y me sentí abrumadoramente sola. Saqué mi teléfono, con la intención de distraerme con algo sin importancia. Fue entonces cuando abrí Instagram, curiosa a pesar de mí misma sobre lo que me estaba perdiendo. Y fue entonces cuando mi mundo entero cambió. La primera publicación que vi fue de mi prima Jennifer, publicada 20 minutos antes. Era un vídeo, tembloroso y obviamente filmado con un teléfono a toda prisa. La leyenda decía, Dios mío, no van a creer lo que acaba de pasar en la boda de Vanessa. Se me encogió el estómago mientras hacía clic. El vídeo mostraba la recepción de la boda, el elegante salón de baile lleno de mesas redondas cubiertas con manteles de lino marfil. Candelabros de cristal brillaban en lo alto, y pude ver los elaborados centros de mesa florales que mi madre había pasado meses seleccionando. En primer plano, podía oír el zumbido de voces confusas y emocionadas. Luego, la cámara se centró en el centro de la habitación, donde mi madre estaba de pie frente a Wesley. Su cara estaba roja, e incluso a través de la pequeña pantalla del teléfono, pude ver que estaba molesta. El rostro de Wesley estaba contraído por la ira, su postura agresiva. Vanessa estaba a un lado, su vestido blanco brillante contra el caos, sus manos cubriendo su boca con horror. Subí el volumen, acercando el teléfono a mi oído para poder escuchar por encima del ruido del museo a mi alrededor. ¿Crees que puedes darme órdenes? La voz de Wesley era aguda, cortante. No eres nadie. Tu familia entera no es nadie. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera?, replicó mi madre, su voz chillona. Después de todo lo que hemos hecho para darte la bienvenida a esta familia. ¿Darme la bienvenida? Wesley se rió, áspera y burlonamente. Has estado adulándome desde el primer día porque sabes que Vanessa tiene suerte de que siquiera la mirara.
Es bonita, te lo concedo, pero eso es todo lo que tiene. Y tú, pavoneándote por aquí como si fueras alguien importante porque lograste casarte con un médico y criar una hija que puede sonreír a la orden. La multitud en el vídeo se había quedado en silencio, todos los ojos puestos en la confrontación. Pude ver a los invitados sacando sus teléfonos, grabando desde múltiples ángulos. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Necesitas disculparte ahora mismo. Este es el día de la boda de mi hija. ¿Tu hija? Wesley se acercó, su voz goteando desprecio. Tu hija es una mocosa superficial y mimada que ha sido criada para pensar que su apariencia es suficiente. Bueno, déjame decirte algo sobre tu familia perfecta. Wesley, por favor, intervino la voz de Vanessa, desesperada y débil. Cállate, Vanessa, espetó él sin mirarla. Ya terminé de fingir. Lo que sucedió a continuación pareció ocurrir en cámara lenta. Mi madre extendió la mano, quizás para agarrar el brazo de Wesley, quizás solo para hacer un gesto. Él se echó hacia atrás y luego, y de hecho jadeé en medio del Louvre, atrayendo las miradas de los turistas cercanos, le escupió directamente en la cara. El sonido de la conmoción se extendió por los invitados de la boda en el vídeo. Mi madre se quedó congelada, la saliva goteando por su mejilla, su expresión de absoluta incredulidad. Vanessa dejó escapar un sonido que era mitad grito, mitad sollozo. Sois todos patéticos, dijo Wesley, su voz clara en el silencio atónito. Y esta boda se acabó. Se dio la vuelta y salió del encuadre. El vídeo terminó con mi madre todavía inmóvil, los invitados corriendo hacia ella con servilletas, mi padre apareciendo de algún lugar, su rostro morado de rabia. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Me temblaban las manos. La gente me empujaba al pasar, pero apenas me di cuenta. Hice clic en los comentarios, que ya se habían multiplicado. Esto es una locura. ¿Realmente acaba de escupir a la mamá de la novia? ¿Quién es este tipo? La madre parece tan sorprendida. Esto es horrible. La boda del año por todas las razones equivocadas. Salí y busqué la cuenta de Vanessa. No había publicado nada nuevo, pero docenas de personas la habían etiquetado en el vídeo, que se estaba extendiendo rápidamente. Encontré 3 versiones más desde diferentes ángulos, cada una mostrando el mismo momento horrible. Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. Era Zoe. Cale, ¿estás viendo esto? Dijo tan pronto como respondí. Está por todas partes. Alguien con quien fui a la secundaria acaba de compartirlo, y ni siquiera conoce a tu familia. Acabo de verlo, dije, mi voz extraña para mis propios oídos. Zoe, le escupió a mi madre delante de todos. Ya se está haciendo viral. Están empezando a hacer memes. Esto va a ser enorme. Me sentí mareada. Encontré un banco a lo largo de la pared del museo y me senté pesadamente, todavía agarrando mi teléfono. Debería llamarlos. Debería. No sé qué debería hacer. ¿Qué puedes hacer? Estás en París. Tenía razón. Y sin embargo, me sentí culpable por estar lejos, aunque me habían apartado. Me sentí culpable por la pequeña chispa de reivindicación en mi pecho, el susurro que decía, querían una boda perfecta sin mí, y mira lo que obtuvieron. Mientras estaba sentada allí, llegaron más notificaciones. El vídeo se estaba compartiendo en todas las plataformas. Los sitios de noticias comenzaban a recogerlo. En una hora, tenía un hashtag en tendencia, Wedding Spigate. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era mi padre. Me quedé mirando su nombre en la pantalla, mi dedo flotando sobre el botón de respuesta. Nunca me había llamado solo para hablar, solo cuando mi madre lo obligaba o cuando necesitaba algo. ¿Qué podría decirle en este momento? Dejé que fuera al buzón de voz. Luego llamó mi madre, luego Vanessa, luego mi madre de nuevo. Vi cada llamada sin respuesta, sintiendo como si estuviera viendo mi antigua vida colapsar desde una distancia segura. A mi alrededor, los turistas continuaban su visita al museo, ajenos a mi crisis. Una familia se tomaba fotos cerca de mí, los niños reían.
Una pareja discutía en francés sobre qué galería visitar a continuación. La vida seguía, indiferente. Volví a mirar mi teléfono, al fotograma congelado del rostro de mi madre con la saliva deslizándose por su mejilla, a la expresión de puro desprecio de Wesley, a los ojos horrorizados de Vanessa, y pensé, todo está a punto de cambiar. Finalmente respondí la llamada de mi madre en su quinto intento. Para entonces, había salido del Louvre y estaba sentada en un pequeño café cerca de mi hotel, cuidando una taza de café que se había enfriado mientras veía mi teléfono iluminarse repetidamente. Cale. Su voz era áspera, despojada de su habitual superioridad compuesta. ¿Dónde estás? Te lo dije. Estoy en París. Necesitas volver a casa ahora mismo. Removí mi café lentamente, observando cómo la cuchara creaba pequeños remolinos. ¿Por qué haría eso? No seas difícil. El filo familiar se deslizó de nuevo en su tono. Tu hermana te necesita. Esta familia te necesita. Es curioso cómo funciona eso, dije en voz baja. La familia que no me quería en la boda de repente me necesita cuando las cosas se desmoronan. Este no es el momento para tu autocompasión. ¿Tienes alguna idea de a lo que nos enfrentamos? Ese vídeo ha sido visto millones de veces. Millones, Cale. La consulta de tu padre está recibiendo llamadas. Vanessa está histérica. Nos están acosando en línea. ¿Y dónde estás tú? Escondiéndote en Francia como una cobarde. Algo dentro de mí se rompió. ¿Una cobarde? Tú me dijiste que no viniera. Dijiste que era demasiado rara, demasiado vergonzosa. Dijiste que arruinaría el día perfecto de Vanessa. Yo nunca dije eso. Sí, lo hiciste. Hace 3 días. Dijiste que todos se sentirían incómodos si yo asistía. Hubo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado a la dulzura manipuladora que usaba cuando quería algo. Cale, cariño, creo que entendiste mal. Solo me preocupaba que te sintieras abrumada por un evento tan grande. Sabes lo ansiosa que te pones. No intentes manipularme. Sé exactamente lo que dijiste. Bueno, independientemente de conversaciones pasadas, te necesitamos ahora. Vanessa está devastada. Se ha encerrado en su antiguo dormitorio y no quiere salir. Tu padre apenas se mantiene en pie. Y yo, su voz se quebró convincentemente. Estoy humillada. Ese hombre me escupió delante de todos los que conozco. Mis amigos, nuestra familia, socios comerciales. Todos lo vieron. Debería haber sentido compasión. Era mi madre, herida y humillada públicamente. Pero todo lo que sentí fue un extraño entumecimiento. ¿Qué quieres que haga al respecto? Vuelve a casa. Habla con Vanessa. Ayúdanos a averiguar cómo manejar esta pesadilla mediática. Muestra al mundo que somos una familia unida. Una familia unida, repetí lentamente. ¿La familia que me excluye hasta que necesitan control de daños? Cale, por favor. Te lo ruego. Nunca me había rogado por nada en mi vida. El sonido debería haberme conmovido, pero en cambio, se sintió hueco, actuado. No me quería a mí. Quería una solución a su problema. Lo pensaré, dije. Tengo que irme. Cale, espera. Terminé la llamada y bloqueé todos sus números. Luego pedí una copa de vino, aunque apenas eran las 3 de la tarde. El camarero la trajo con una sonrisa comprensiva como si pudiera sentir mi angustia. Durante la siguiente hora, revisé la cobertura de lo que se llamaba el escándalo del escupitajo en la boda. Los medios de comunicación lo habían recogido. Los sitios web de entretenimiento estaban diseccionando cada momento. La gente analizaba las palabras de Wesley, la reacción de mi madre, el horror de Vanessa. Algunos comentarios eran comprensivos con mi familia. Otros eran brutales. La madre parece tan arrogante. Probablemente se lo merecía. Problemas de ricos, jajaja. Pobre novia, sin embargo. Imagina que tu boda se convierta en un meme. El novio es claramente inestable, pero esa familia también parece tóxica.
Entonces encontré algo que me heló la sangre. Un sitio web de chismes había investigado los antecedentes de Wesley. Según su investigación, tenía un historial de comportamiento volátil. Una novia anterior había solicitado una orden de alejamiento contra él hacía 2 años, alegando que la había amenazado. Había sido despedido de su anterior empresa inmobiliaria por comportamiento agresivo hacia sus colegas. La riqueza de su familia aparentemente había ayudado a enterrar estos incidentes. Mi madre había estado tan deslumbrada por su dinero y estatus que nunca se había molestado en comprobar con quién se casaba realmente Vanessa. O tal vez lo sabía y no le importaba mientras Vanessa se casara con un rico. Tomé una captura de pantalla del artículo y la miré. Esta información cambiaba las cosas. Mi hermana, a pesar de sus prioridades superficiales y su complicidad en mi exclusión, estaba atada a un hombre que podría ser peligroso. Mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Cale. Era Vanessa, su voz espesa por el llanto. Debió haber pedido prestado el teléfono de alguien. Por favor, no cuelgues. No dije nada. Sé que me odias, continuó, las palabras saliendo a borbotones. Sé que te tratamos terriblemente. Sé que debería haberte defendido sobre la boda, pero por favor, vuelve a casa. No sé qué hacer. Wesley me envió un mensaje de que volverá esta noche y que tenemos que hablar, y tengo miedo, Cale. Tengo mucho miedo. Entonces no lo veas. Quédate en casa de mamá y papá. No lo entiendes. Tiene una llave de mi apartamento. Sabe dónde está todo. Ha estado llamando y enviando mensajes sin parar. Y las cosas que está diciendo. Su voz se quebró. Pensé que lo conocía. Siempre fue tan encantador, tan perfecto. Pero las cosas que dijo en la boda, la forma en que nos miró a todos como si no fuéramos nada. Sabías de su pasado, la orden de alejamiento, el trabajo que perdió. Silencio. Luego, ¿de qué estás hablando? Le envié el artículo. Oí su brusca inhalación mientras lo leía. Oh, Dios mío, susurró. Oh, Dios mío, Cale, no tenía ni idea. Mamá y papá hicieron toda la investigación de antecedentes. Dijeron que era perfecto. Dijeron que su familia lo era. Vieron dinero y estatus y dejaron de buscar. Vanessa lloraba más fuerte ahora. Te necesito. Por favor. Sé que no merezco tu ayuda, pero soy tu hermana. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Cerré los ojos, luchando con emociones encontradas. Una parte de mí quería decirle que lo resolviera ella misma, que experimentara lo que se siente ser abandonado por la familia. Pero otra parte, la que nos recordaba de niñas antes de que todo se complicara, no podía ignorar su miedo. Veré qué puedo hacer, dije finalmente. Pero Vanessa, no voy a volver para jugar a la familia feliz y fingir que todo está bien. Si vuelvo, las cosas van a ser diferentes. Cualquier cosa. Haré cualquier cosa. Solo por favor, ayúdame. Después de colgar, me senté durante mucho tiempo, observando la vida de la calle parisina pasar frente a la mesa de mi café. Parejas cogidas de la mano, turistas estudiando mapas, locales apresurándose a casa desde el trabajo. La vida normal continuaba ajena mientras mi mundo se reorganizaba. Busqué información de vuelos en mi teléfono. Había un vuelo que salía mañana por la mañana que me llevaría de vuelta a Portland por la noche. Era caro cambiar mi boleto, pero tenía mi tarjeta de crédito. Mientras lo reservaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Iba a volver, pero no como la hija avergonzada tratando de hacerse más pequeña. Volvía con información, con influencia, con una visión más clara de quién era exactamente mi familia. Y quizás, solo quizás, volvía para finalmente defenderme a mí misma. El vuelo de regreso se sintió diferente al vuelo a París. Esta vez no estaba huyendo. Corría hacia algo, aunque no estaba del todo segura de qué. Pasé la mayor parte del viaje investigando, con mi portátil abierto en múltiples pestañas sobre Wesley, su familia y las diversas noticias que habían surgido del vídeo de la boda. Lo que descubrí pintaba un cuadro inquietante. La riqueza de la familia de Wesley provenía de su abuelo,
quien había construido un imperio inmobiliario en la década de 1970. Pero Wesley mismo era el hijo menor, a menudo pasado por alto en favor de sus hermanos mayores más exitosos. Su puesto en la empresa familiar era en gran medida ceremonial, un título sin poder real. Había pasado por varios roles, dejando cada uno en circunstancias turbias. La orden de alejamiento de su exnovia incluía detalles que me revolvieron el estómago. Lo describía como encantador al principio, luego cada vez más controlador y agresivo. Se enfurecía por problemas menores y luego se disculpaba extravagantemente con regalos caros. El incidente final que llevó a la orden de alejamiento involucró su aparición en el lugar de trabajo de ella y causar una escena cuando ella intentó terminar las cosas. Encontré su perfil en redes sociales. Había borrado la mayoría de las publicaciones antiguas, pero había una de hacía un año libre de toxicidad. Si estás en una relación donde sientes miedo, por favor, sabe que mereces algo mejor. Irme fue lo más difícil y lo mejor que he hecho. Tomé más capturas de pantalla, construyendo un archivo de información. Si Wesley era tan volátil como parecía, mi familia iba a necesitar más que control de daños. Iban a necesitar protección. Cuando aterricé en Portland, estaba lloviendo, el tipo de llovizna persistente que caracteriza los otoños del noroeste del Pacífico. Tomé un servicio de transporte directamente a la casa de mis padres, una extensa casa colonial en un suburbio de lujo donde cada césped estaba cuidado y cada coche era caro. Mi madre abrió la puerta con aspecto demacrado. Su cabello, generalmente perfecto, estaba recogido desordenadamente, y no llevaba maquillaje. Por primera vez en mi vida, parecía vieja. «Viniste», dijo, y podría haber habido un alivio genuino en su voz. «¿Dónde está Vanessa?» «¿Arriba?» «No ha salido de su habitación desde ayer. Tu padre está en la oficina tratando de manejar las consecuencias. Su consulta ha sido inundada con llamadas de reporteros». Pasé junto a ella sin esperar una invitación. La casa se veía igual que siempre, decorada con buen gusto, impecable, fría. Subí las escaleras hasta el dormitorio de la infancia de Vanessa, la habitación más grande del segundo piso, la que tenía la mejor vista. Llamé. «Vanessa, soy Cale». La puerta se abrió de inmediato. Mi hermana se veía terrible. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Su cabello estaba enredado. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta vieja. Sin maquillaje, sin joyas. Nunca la había visto tan desaliñada. «Realmente estás aquí», dijo. Y luego me abrazó. Me quedé rígida, sin devolver el abrazo al principio, pero sus hombros temblaban, y estaba sollozando en mi hombro. Y a pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Mis brazos subieron lentamente, torpemente, y le di palmaditas en la espalda. «Entra», dijo, apartándose y secándose los ojos. «Necesito contarte todo». Nos sentamos en su cama, la misma cama en la que se había tumbado años atrás mientras hablaba por teléfono con amigos, ignorándome cuando intentaba unirme a ella. La ironía no se me escapó. «Wesley me ha estado enviando mensajes constantemente», comenzó, mostrándome su teléfono. Los mensajes eran una mezcla inquietante de rabia y manipulación. Algunos la llamaban inútil y estúpida. Otros se disculpaban profusamente y suplicaban otra oportunidad. Algunos eran amenazantes de maneras vagas e inquietantes. «Voy a ir esta noche, te guste o no. Necesitamos hablar cara a cara. Estás empeorando esto al ignorarme. Sé dónde estás. Te quiero mucho, nena». Solo estaba estresado. «Tu mamá me provocó. Dame la oportunidad de explicarme. Vas a arrepentirte de tratarme así». Sentí frío al leerlos. «¿Has respondido a alguno de estos?» Le dije que me dejara en paz. Eso lo enfureció más. «Necesitas ir a la policía. Conseguir una orden de alejamiento». «¿Con qué pruebas?» En realidad no me ha amenazado directamente. ¿Y su familia, Cale? Su familia es poderosa. Tienen abogados, conexiones. Mamá y papá tienen pánico de que nos demanden por difamación o algo así. ¿Difamación? Él fue quien escupió a mamá delante de 200 testigos. Lo sé,
Pero su familia afirma que fue provocado. Que mamá dijo algo ofensivo primero. Están tratando de presentar esto como si él fuera la víctima de nuestro afán por trepar socialmente. Me reí amargamente. Eso es increíble. Mamá ha estado trepando socialmente desde el día en que se casó con papá. Vanessa me miró con una expresión que nunca antes le había visto, un reconocimiento honesto. Lo sé. Siempre lo he sabido. Pero pensé que así funcionaba la vida. Te casas con alguien exitoso, presentas la imagen correcta, y todo sale bien. Eso es lo que mamá me enseñó. Y mira a dónde te ha llevado. Se estremeció pero no discutió. Vi los artículos que enviaste sobre su exnovia. La orden de alejamiento. No puedo creer que no lo supiera. No puedo creer que mamá y papá no lo comprobaran. Vieron lo que querían ver. Dinero, estatus, el apellido correcto. Estaban tan emocionados por casarte con alguien impresionante que no se molestaron en mirar más a fondo. Igual que estaban tan emocionados de que yo fuera la hija bonita y popular que no les importaba nada más, Vanessa se retorció las manos en el regazo. Sé que he sido horrible contigo, Kale. Sé que estuve de acuerdo con que mamá te tratara como si no importaras. Era más fácil ser la favorita que defender lo que era correcto. Sí, era más fácil, estuve de acuerdo. Y ahora estás pagando el precio por construir tu vida sobre cimientos superficiales. Lo sé. Me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Y lo siento. Lo siento mucho, mucho, por todo. Por cada vez que obtuve la habitación más grande, la mejor ropa, la atención. Por cada vez que dejé que mamá te excluyera o te menospreciara. Por la boda. Dios, Kale, nunca debería haber aceptado que no estuvieras allí. Eres mi hermana. Quería decir, te perdono. Quería abrazarla y decirle que arreglaríamos esto juntas, pero años de dolor no se evaporan con una disculpa, sin importar cuán sincera sea. No estoy aquí para absolverte, dije en voz baja. Estoy aquí porque tienes miedo y pediste ayuda. Pero Vanessa, cuando esto termine, vamos a tener que tener algunas conversaciones serias sobre nuestra familia y cómo nos tratamos unos a otros. Lo sé. Quiero eso. Quiero ser mejor. Antes de que pudiera responder, oímos gritos desde abajo. Voces masculinas, una de ellas terriblemente familiar del vídeo de la boda. Wesley había llegado. Vanessa me agarró del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente. No se supone que esté aquí. ¿Cómo entró? Nos arrastramos hasta la parte superior de las escaleras y miramos hacia abajo. Wesley estaba en el vestíbulo frente a mi madre. Aparentemente, mi padre acababa de llegar a casa y estaba de pie entre ellos, con el rostro enrojecido de ira. Sal de mi casa, decía mi padre, su voz tensa y controlada de esa manera de cirujano que tenía cuando estaba furioso pero intentaba no mostrarlo. Necesito ver a Vanessa, dijo Wesley. Estaba desaliñado, su traje caro arrugado, su cabello desordenado. Parecía que no había dormido. No contesta mis llamadas. Necesito explicarle. Le escupiste a mi esposa en la boda de mi hija. Humillaste a toda nuestra familia. Tienes exactamente 10 segundos para irte antes de que llame a la policía. Wesley se rió, y el sonido me erizó la piel. ¿La policía? ¿Y decirles qué? Que tuve un desacuerdo con mi suegra. Que me enfadé en mi propia boda. La agrediste. ¿Así lo llama ella? Interesante. Ya que ella fue la que me agarró primero, me estaba defendiendo. Eso es mentira, chilló mi madre. Nunca te toqué. Eres asqueroso. Ten cuidado, dijo Wesley, su voz bajando a un tono peligroso. Quizás quieras cuidar lo que dices. Mi familia tiene muy buenos abogados. Podríamos hacer las cosas muy difíciles para ti, para todos vosotros. Sentí a Vanessa temblar a mi lado. Saqué mi teléfono y empecé a grabar, angulándolo para capturar la escena de abajo. Pasara lo que pasara a continuación, íbamos a tener pruebas. ¿Nos estás amenazando?, preguntó mi padre. Estoy diciendo hechos. Todos habéis estado difamándome en línea, compartiendo ese vídeo,
haciéndome parecer un monstruo. Pero lo que la gente no ve es lo que llevó a ese momento. Lo que tu esposa dijo sobre mi familia, como insultó a mi madre, sugirió que no éramos lo suficientemente buenos para la preciosa Vanessa. Yo nunca, comenzó mi madre. Absolutamente lo hiciste. Pasaste meses soltando pequeños comentarios sobre cómo deberíamos estar agradecidos de estar conectados con vuestra familia. Como tu esposo, el cirujano, y tu hermosa hija eran tales premios. Me trataste como a un empleado contratado en mi propia boda. Eso no es verdad, dijo mi padre, pero había menos certeza en su voz. ¿No lo es? Pero aquí está la cosa. Nada de eso importa ahora. Lo que importa es que Vanessa y yo estamos casados, legalmente casados, y quiero ver a mi esposa. El matrimonio no es válido, dijo mi madre rápidamente. Te fuiste antes de que terminara la ceremonia, antes de firmar los papeles. Wesley sonrió, y no fue una expresión agradable. En realidad, firmamos la licencia de matrimonio esa mañana en el juzgado. Una pequeña póliza de seguro, podrías decir. Así que sí, Vanessa es legalmente mi esposa, y tengo todo el derecho de verla. Las palabras golpearon como un golpe físico. Vi los rostros de mis padres quedarse flácidos por la conmoción. A mi lado, Vanessa emitió un pequeño sonido herido. Dijiste que lo haríamos en la boda, me susurró. Dijo que hacerlo en el juzgado primero era solo una formalidad para el papeleo. Que el verdadero matrimonio era la ceremonia. Pensé que era romántico, espontáneo. No se lo dije a nadie porque dijo que debía ser nuestro secreto. Mi mente repasó las implicaciones. Si estaban legalmente casados, todo se volvía más complicado. El divorcio llevaría tiempo. Wesley podría reclamar derechos sobre cualquier cosa que Vanessa poseyera. Y mientras tanto, podría hacerles la vida miserable a todos. A menos que... Una idea se estaba formando, arriesgada y posiblemente brillante. Pero primero necesitaba más información. Le pasé mi teléfono a Vanessa, todavía grabando, y susurré, sigue filmando. No dejes que te vea. Luego bajé las escaleras. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Wesley cuando me vio. Soy Kale, la otra hija. La que no era lo suficientemente importante como para ser invitada a la boda. Mis padres me miraron como si hubiera aparecido de la nada. Mi madre parecía aterrorizada, mi padre confundido. Kale, vuelve arriba, dijo mi padre. No, quiero oír lo que Wesley tiene que decir. Me volví hacia él, manteniendo mi voz calmada y nivelada. Tienes razón en que mi madre puede ser difícil. Absolutamente le importa demasiado el estatus y las apariencias. Pero, ¿escupirle? Esa fue toda una elección. Me llevó al límite. Diciendo que, exactamente. Que dijo que justificara esa reacción. Ella, dudó, y vi la mentira formándose. Insultó a mi madre. Tu madre, que no estaba en la boda. Otra vacilación. Insultó a mi familia. ¿Puedes ser específico? Porque hay una docena de vídeos de ese incidente desde diferentes ángulos, y en todos ellos, el audio es bastante claro. Ella dijo, después de todo lo que hemos hecho para darte la bienvenida a esta familia. Eso fue lo que te hizo estallar. Tú no estabas allí. No sabes lo que pasó antes de que las cámaras empezaran a grabar. Tienes razón. No estaba allí porque mi madre me dijo que no viniera porque soy rara y vergonzosa y haría que todos se sintieran incómodos. Dejé eso flotando en el aire. Pero esto es lo que sí sé. Sé sobre Jessica, tu exnovia, la orden de alejamiento. El rostro de Wesley se quedó muy quieto. Sé sobre el trabajo que perdiste en Davidson Properties por amenazar a un compañero de trabajo. Sé sobre el cargo por conducir ebrio que los abogados de tu familia hicieron desaparecer. Sé que eres la decepción de tu familia, el hijo que no puede estar a la altura de sus hermanos, a quien le dieron un puesto falso para mantenerte ocupado y fuera de problemas. No sabes nada, dijo, pero su voz había perdido su confianza. Sé que viste a Vanessa como un premio, una mujer hermosa e ingenua de una familia desesperada por casarla con dinero. Sé que la bombardeaste de amor, la aislaste de sus amigos y la hiciste dependiente de tu aprobación.
Tácticas clásicas de abusador. Amo a Vanessa. Amas controlarla. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había tomado de sus mensajes de texto a Vanessa. Estos no se leen como amor. Se leen como obsesión y rabia. Se abalanzó hacia mí, y mi padre se interpuso inmediatamente entre nosotros. No te atrevas a tocarla. Quítate de mi camino. No, te vas ahora. Wesley nos miró a todos, su rostro torcido por la furia y algo más, pánico. Estaba perdiendo el control de la situación, y lo sabía. Vanessa. Gritó hacia las escaleras. Vanessa, baja aquí. Nos vamos. Ella no va a ninguna parte contigo, dije con calma. De hecho, va a solicitar una anulación por fraude. Mentiste sobre tus antecedentes. La manipulaste para un matrimonio en el juzgado sin la debida divulgación. Cualquier juez lo concederá. No puedes hacer esto. Podemos, y lo haremos. Y si te acercas a ella de nuevo, si le envías mensajes, la llamas o apareces en cualquier lugar donde pueda estar, solicitaremos una orden de alejamiento. Y a diferencia de cuando lo hizo Jessica, esta vez, será muy público. Los mismos medios que han estado cubriendo el desastre de tu boda se abalanzarán sobre la historia del novio abusivo. Las manos de Wesley se cerraron en puños. Por un momento, pensé que podría golpear a alguien, pero luego pareció desinflarse, viendo que había perdido esta ronda. Esto no ha terminado, dijo, su voz baja y amenazante. Mi familia os destruirá a todos. Tu familia probablemente esté encantada de deshacerse de ti, respondí. Ahora vete antes de que yo misma llame a la policía. Salió furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Todos nos quedamos congelados por un momento después, el silencio casi peor que los gritos. Luego, Vanessa apareció en lo alto de las escaleras, todavía sosteniendo mi teléfono, todavía grabando. Lo tengo todo, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Cada palabra. Y así, teníamos nuestra evidencia. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de la sala de mis padres, la luz del sol entrando por las grandes ventanas. Me dolía la espalda por la posición incómoda, pero mi mente se sentía más clara que en años. Vanessa todavía dormía arriba, agotada por la agitación emocional del día anterior. Mis padres estaban en la cocina, sus voces bajas y tensas. Me senté y revisé mi teléfono. El vídeo de la boda ya había sido visto más de 15 millones de veces. El nombre de Wesley era tendencia en las redes sociales. Más importante aún, otras 3 mujeres habían salido a la luz con sus propias historias sobre él. Habían visto la cobertura de noticias y decidieron hablar sobre sus experiencias con su comportamiento controlador y agresivo. Hice capturas de pantalla de todo y se lo envié a la abogada que había investigado en el avión, una mujer llamada Patricia, que se especializaba en casos de control coercitivo y abuso doméstico. Ya había respondido a mi correo electrónico inicial, aceptando tomar el caso de Vanessa. Mi madre apareció en el umbral, sosteniendo una taza de café. ¿Estás despierta? Apenas. Necesitamos hablar, todos nosotros. Asintió y llamó a Vanessa y a mi padre. 20 minutos después, estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor donde había tenido innumerables cenas silenciosas mientras crecía, donde había sido ignorada y pasada por alto y me habían hecho sentir pequeña. Esto es lo que va a pasar, dije, tomando el control antes de que nadie más pudiera hablar. Vanessa se reunirá con Patricia, la abogada que encontré, esta tarde. Vamos a solicitar una anulación por fraude y coerción. Tenemos el vídeo de anoche. Tenemos sus mensajes de texto, y tenemos declaraciones de su exnovia y de las otras mujeres que han salido a la luz. ¿Y si su familia toma represalias?, preguntó mi padre. Que lo intenten. Con tanta atención pública, cualquier acción legal que tomen será examinada. Es más probable que quieran que esto desaparezca silenciosamente que arrastrarlo en los tribunales. ¿Y los medios?, preguntó mi madre. ¿Cómo los manejamos? No nos escondemos. Decimos la verdad. Miré a Vanessa. Vas a dar una entrevista, cuidadosamente controlada, con un periodista de buena reputación.
Vas a contar tu historia sobre ser manipulada y engañada. Vas a ser la novia comprensiva que descubrió que su novio no era quien decía ser. No sé si puedo hacer eso, dijo Vanessa en voz baja. Puedes, y lo harás, porque ahora mismo, solo eres el chiste de un vídeo viral. Pero si tomas el control de tu narrativa, te conviertes en una superviviente, alguien con quien otras mujeres pueden identificarse. Mi madre me estudiaba con una expresión que nunca antes le había visto. Algo parecido al respeto. ¿Cuándo te volviste tan capaz? Siempre lo fui. Solo que nunca te molestaste en darte cuenta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi padre parecía incómodo. Vanessa se miraba las manos. El rostro de mi madre se sonrojó, pero por una vez, no discutió. Tienes razón, dijo mi madre finalmente, su voz apenas audible. Nunca te vi claramente. Estaba tan centrada en Vanessa, en la vida que quería para ella, que te fallé como madre. No esperaba una admisión. Sí, lo hiciste. Lo siento, Kale. De verdad lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que ahora lo veo. Lo mal que te tratamos, lo injusto que fue todo. Vanessa extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Yo también lo siento. Por todo. Las miré a ambas, a estas mujeres que habían moldeado gran parte de mi dolor. Una parte de mí quería rechazar sus disculpas, hacerlas sufrir como ellas me habían hecho sufrir a mí. Pero otra parte, la que estaba cansada de llevar toda esta ira, quería intentar algo diferente. No estoy lista para decir que todo está perdonado, dije con cuidado. Pero estoy dispuesta a trabajar hacia algo mejor. Si realmente estáis dispuestas a cambiar. Lo estamos, dijo Vanessa. Te prometo que lo estamos. Mi padre se aclaró la garganta. Kale, yo también te debo una disculpa. Estuve ausente cuando necesitabas un padre. Dejé que tu madre dictara cómo operaba nuestra familia, y no te protegí de su favoritismo. Eso estuvo mal. Sí, lo estuvo, lo miré a los ojos. Pero como les dije a ellas, estoy dispuesta a intentarlo si tú estás dispuesto a ser diferente. Él asintió, pareciendo más viejo e incierto de lo que nunca lo había visto. Bien. Entonces, manos a la obra. Saqué mi portátil. He estado despierta desde las 5 de la mañana haciendo un plan. Patricia puede ver a Vanessa a las 2 de la tarde hoy. También me he puesto en contacto con Lauren, una periodista en la que confío que trabaja para un importante medio de comunicación. Está interesada en una entrevista exclusiva con Vanessa, pero tenemos que actuar rápido antes de que alguien más consiga la historia. ¿Cómo conoces a toda esta gente?, preguntó mi madre. He estado construyendo mi propia vida mientras no prestabais atención. Tengo contactos, habilidades y capacidades sobre las que nunca os molestasteis en preguntar. Durante las siguientes horas, ejecutamos el plan. Vanessa se reunió con Patricia, quien inmediatamente presentó la documentación de anulación y comenzó a reunir pruebas. Entrené a Vanessa sobre qué decir en la entrevista, ayudándola a encontrar su voz mientras mantenía el mensaje claro y comprensivo. Esa noche, Lauren llegó a la casa con un pequeño equipo de cámara. Fue profesional y amable, haciendo que Vanessa se sintiera cómoda de inmediato. La entrevista duró 1 hora, con Vanessa hablando honestamente sobre cómo Wesley la había manipulado, cómo el matrimonio en el juzgado se había presentado como una espontaneidad romántica en lugar de la táctica de control que realmente era. Y cómo estaba agradecida de que la verdad hubiera salido a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Quiero que otras mujeres sepan que el abuso no siempre se ve como crees que es, dijo Vanessa a la cámara, con lágrimas corriendo por su rostro. A veces es encantador y parece amor. A veces proviene de familias ricas y respetables, y a veces no lo ves hasta que algo rompe la ilusión. Cuando terminó, Lauren nos dio las gracias y prometió que la pieza se emitiría en 48 horas. Esto va a ser poderoso, dijo. Eres muy valiente. Después de que se fue, Vanessa se derrumbó en el sofá, emocionalmente agotada. Me senté a su lado, y ella apoyó la cabeza en mi hombro. Gracias, susurró, por volver, por ayudarme. No me lo merezco. Quizás no, estuve de acuerdo.
Pero no estoy haciendo esto solo por ti. Lo hago porque es lo correcto. Y porque quizás, solo quizás, podamos convertirnos en las hermanas que deberíamos haber sido desde el principio. Apretó mi mano, y por primera vez en años, el gesto se sintió genuino. La entrevista se emitió 2 días después en horario de máxima audiencia. La vi con mi familia en la sala, todos nosotros tensos y en silencio. Vanessa se mostró vulnerable pero fuerte, simpática sin ser débil. Los productores habían hecho un excelente trabajo de edición, incluyendo el vídeo viral de la boda junto con el testimonio de Vanessa, luego mostrando los mensajes de texto que Wesley había enviado e incluyendo entrevistas con 2 de las otras mujeres que habían salido a la luz. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 1 hora, las redes sociales de Vanessa se inundaron de mensajes de apoyo. El hashtag del escándalo de la boda pasó de la burla al apoyo. Las mujeres compartieron sus propias historias de manipulación y abuso. La narrativa había cambiado por completo. Y entonces las cosas mejoraron aún más. La familia de Wesley emitió un comunicado a través de su publicista a la mañana siguiente. Estaba cuidadosamente redactado, claramente escrito por abogados, pero el mensaje era claro: estaban cortando lazos con Wesley. Reconocieron que tenía serios problemas personales que esperaban que abordara y que apoyaban la decisión de Vanessa de terminar el matrimonio. Básicamente lo estaban sacrificando para proteger su propia reputación. Están protegiendo su imperio, dijo mi padre, leyendo el comunicado en su teléfono. No quieren ser asociados con este desastre. Lo que significa que no lucharán contra la anulación, confirmó Patricia cuando la llamé. Ya he tenido noticias de sus abogados. Están dispuestos a llegar a un acuerdo rápida y silenciosamente. Wesley no obtendrá nada de Vanessa, y están preparados para asegurarse de que no lo impugne. ¿Y qué hay del propio Wesley?, pregunté. Ha guardado silencio, ha borrado todas sus redes sociales. Aparentemente, se ha internado en una especie de retiro de bienestar en Arizona. Su familia básicamente le pagó para que desapareciera por un tiempo. Sentí una oleada de satisfacción. Wesley había intentado controlar e intimidar a mi hermana, había humillado a mi madre en público, había amenazado a mi familia, y ahora era el quien se escondía, deshonrado y abandonado incluso por su propia familia. Pero todavía había una cosa más que necesitaba hacer. Esa tarde, conduje hasta la estación de noticias local donde el vídeo de la boda se había hecho viral por primera vez. Había llamado con antelación y concertado una reunión con la directora de la estación, una mujer llamada Ellen, que había sido sorprendentemente receptiva a mi propuesta. Entonces, ¿quieres hacer una pieza de seguimiento?, dijo, reclinándose en su silla de oficina. Sobre ti, la hermana que no fue invitada. No solo sobre mí. Sobre cómo las familias pueden ser tóxicas, cómo el favoritismo daña las relaciones y cómo a veces la persona que todos pasan por alto es la que termina salvando a todos los demás. Ellen sonrió. Me gusta. Es un gran ángulo. La hija olvidada que regresa para rescatar a su familia. Muy convincente. Y es verdad. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje de texto de mi madre, el que me decía que no fuera a la boda porque era demasiado rara. Tengo documentación de todo. Puedo mostrar cómo operaba esta familia, cómo me trataban y cómo elegí ayudarlos de todos modos. ¿Por qué haces esto? Si te trataron tan mal, ¿por qué exponerte de esta manera? Porque he terminado de ser invisible. He terminado de dejar que otras personas escriban mi historia. Y porque quizás, solo quizás, alguna otra mujer que se siente invisible en su familia verá esto y se dará cuenta de que ella también tiene valor. Ellen me estudió por un largo momento. Sabes, esto hará que tu familia quede mal. Especialmente tu madre. Ellos mismos se hicieron quedar mal. Yo solo estoy diciendo la verdad al respecto. Y honestamente, han estado de acuerdo con esto. Saben que necesitan asumir sus errores. Lo cual era cierto. Lo había discutido con mis padres y Vanessa la noche anterior. Mi madre se había resistido al principio, preocupada por su reputación, pero mi padre nos había sorprendido a todos. Déjala hacerlo, había dicho con firmeza. Merecemos ser responsabilizados, y Kale merece ser vista.
Así que aquí estaba, aceptando una entrevista que se emitiría en 3 días, justo después de otra actualización sobre la historia de Vanessa. La hija olvidada y la niña de oro, ambas contando sus verdades. La entrevista en sí fue catártica. Hablé honestamente sobre crecer a la sombra de Vanessa, sobre la constante sensación de no ser lo suficientemente buena, sobre ser desinvitada de la boda. Mostré los mensajes de texto. Expliqué cómo había ido a París para escapar, solo para ver el día perfecto de mi familia implosionar desde un océano de distancia. Pero volviste, dijo el entrevistador. Incluso después de todo lo que te hicieron pasar, volviste para ayudar. Volví porque mi hermana tenía miedo y pidió mi ayuda. Y porque a pesar de todo, siguen siendo mi familia. Pero volví en mis propios términos esta vez. No como la hija olvidable, sino como una adulta capaz que merece respeto. Y han cambiado las cosas. Están cambiando. Mi madre está en terapia. Mi padre está haciendo un esfuerzo por estar presente. Vanessa y yo estamos reconstruyendo nuestra relación. No es perfecto, y no se arreglará de la noche a la mañana. Pero por primera vez en mi vida, me siento vista por ellos. ¿Qué le dirías a otras mujeres que se sienten invisibles en sus familias? Miré directamente a la cámara. Tú no eres el problema. Tu valor no depende de que alguien más lo reconozca. Y a veces la mejor venganza es no dejar que te disminuyan más. Levántate. Al. Ocupa espacio. Mereces estar aquí. Cuando se emitió la entrevista, mi teléfono explotó con mensajes. Amigos con los que no había hablado en años se pusieron en contacto. Compañeros de trabajo me dijeron que no tenían idea de lo que había estado pasando. Desconocidos me enviaron mensajes agradeciéndome mi honestidad. Pero el mensaje que más importó vino de Zoe. Estoy tan orgullosa de ti. Eres una guerrera. Sonreí y respondí, solo me tomó un tiempo darme cuenta. Esa noche, mi familia se reunió para cenar en un restaurante, nuestra primera salida pública desde el escándalo. La gente nos reconoció, pero en lugar de juicio, ofrecieron apoyo. Varias mujeres se acercaron para agradecer a Vanessa y a mí por hablar. Mientras estábamos sentados en nuestra mesa, mi madre levantó su copa. Por Cale, dijo, su voz espesa por la emoción. Por salvarnos cuando no lo merecíamos. Por Cale, hicieron eco los demás. Levanté mi propia copa, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Por las segundas oportunidades, y por hacerlo mejor. Chocamos las copas. Y por primera vez en mi memoria, sentí que realmente pertenecía a esta mesa. 3 meses después, estaba en la puerta de una pequeña sala de conferencias en el centro de Portland, observando cómo una docena de mujeres tomaban asiento alrededor de la mesa. Esta era la tercera reunión del grupo de apoyo que había iniciado, un espacio para mujeres que lidian con el rechazo familiar, el favoritismo y el dolor único de sentirse invisible para las personas que deberían amarlas más. Gracias a todas por venir, dije, tomando mi asiento a la cabeza de la mesa. Vamos a dar una vuelta y compartir cómo ha ido esta semana. Las respuestas variaron. Algunas mujeres estaban progresando con sus familias. Otras habían decidido dar un paso atrás y crear distancia. Una mujer compartió que había confrontado a sus padres sobre años de favorecer a su hermano. Y aunque había sido doloroso, se sintió más ligera después. Es como si finalmente me diera permiso para reconocer el dolor, dijo. Y ese reconocimiento fue su propio tipo de sanación. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Mi propia sanación había sido un proceso, no un solo momento. Los meses desde la boda habían estado llenos de conversaciones difíciles, sesiones de terapia y una honestidad dolorosa. Pero lentamente, gradualmente, mi familia estaba cambiando. Mi madre se había comprometido a terapia semanal y de hecho se había disculpado conmigo varias veces, no solo una vez en un momento de crisis. Estaba aprendiendo a examinar sus propios comportamientos, a entender cómo su obsesión por el estatus y las apariencias había dañado a sus hijas. No era perfecto, pero era un progreso. Mi padre había comenzado a tener citas semanales de café conmigo, solo nosotros dos, donde realmente preguntaba sobre mi vida y escuchaba mis respuestas. Era torpe al principio, no acostumbrado a una conexión genuina conmigo, pero lo estaba intentando.
Ese esfuerzo importaba. Vanessa y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación lentamente. Ella también había comenzado terapia, trabajando en su propia complicidad en la dinámica familiar y su patrón de definirse a sí misma a través de la atención masculina. Hablábamos por teléfono varias veces a la semana ahora, conversaciones reales sobre cosas reales, no los intercambios superficiales que teníamos antes. La anulación se había finalizado sin ninguna impugnación por parte de Wesley o su familia. Vanessa se había mudado a su propio apartamento, un lugar modesto que podía permitirse por su cuenta, y estaba volviendo a la escuela para terminar la carrera que había abandonado cuando comenzó a centrarse en encontrar un marido rico. Pasé tanto tiempo tratando de ser lo que mamá quería que olvidé averiguar lo que yo quería, me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas. Tengo 25 años, y recién ahora me pregunto qué es lo que realmente disfruto hacer. Más vale tarde que nunca, dije. En cuanto a Wesley, se había sentado silenciosamente en la oscuridad. El retiro de bienestar se había convertido en una estancia más larga, y los rumores sugerían que su familia esencialmente le había pagado para que se mantuviera alejado y mantuviera un perfil bajo. Sus redes sociales permanecían eliminadas. Las pocas personas que afirmaban haberlo visto decían que parecía disminuido, incluso roto. No desperdicié energía sintiendo pena por él. Había tomado sus decisiones, y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Mi energía estaba mejor empleada en construir algo positivo. El grupo de apoyo había crecido desde mi idea inicial hasta convertirse en algo real y significativo. Nos reuníamos 2 veces al mes, y las mujeres seguían encontrándonos a través del boca a boca y las redes sociales. Algunas venían a algunas reuniones y seguían adelante. Otras se convirtieron en habituales, formando amistades y apoyándose mutuamente en sus luchas familiares. También había comenzado a hablar en eventos, compartiendo mi historia en conferencias sobre dinámicas familiares y empoderamiento de las mujeres. La mujer rara y ansiosa a la que le habían dicho que avergonzaría a su familia ahora estaba de pie en escenarios hablando a cientos de personas y siendo aplaudida por ello. La ironía no se me escapaba. Después de que terminó la reunión del grupo de apoyo, conduje a la casa de mis padres para nuestra ahora habitual cena dominical. Estas reuniones eran diferentes de las comidas tensas y silenciosas de mi infancia. Ahora, realmente hablábamos, reíamos a veces, y lidiábamos con los conflictos directamente en lugar de dejarlos enconarse. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó Vanessa cuando llegué. Había venido directamente de su turno en la librería donde trabajaba a tiempo parcial mientras iba a la escuela. Bien. Se unieron 2 mujeres nuevas hoy. Eso es maravilloso. Mi madre estaba poniendo la mesa, y me miró con genuino orgullo. Has construido algo realmente especial, Kale. Gracias, mamá. Nos sentamos a cenar, y mi padre preguntó sobre mi trabajo en la compañía de seguros. Les conté sobre un ascenso que me habían ofrecido, un puesto de gerencia que me daría más responsabilidad y un aumento significativo. Estoy orgulloso de ti, hija, dijo mi padre. Has manejado todo este año con una gracia y fuerza notables. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, respondí. Resulta que ser subestimada toda tu vida te enseña resiliencia. Mi madre se estremeció ligeramente ante el comentario, pero no desvió el tema ni puso excusas. Te dimos todas las razones para alejarte de nosotros por completo, dijo. El hecho de que no lo hicieras, de que nos dieras la oportunidad de hacerlo mejor, es más de lo que merecíamos. Tienes razón, estuve de acuerdo. Pero las personas son más que sus peores momentos. Todos estamos tratando de ser mejores. Eso es lo que importa ahora. Después de la cena, Vanessa y yo nos sentamos en el porche trasero bebiendo té y viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. Estuvimos en silencio por un rato, cómodas en la presencia de la otra de una manera que nunca antes habíamos estado. ¿Crees que alguna vez nos perdonarás por completo?, preguntó Vanessa en voz baja. Consideré la pregunta. Creo que el perdón es un proceso, no un destino. Estoy trabajando en ello. Algunos días son más fáciles que otros. ¿Es justo? Hizo una pausa. Yo también estoy trabajando en perdonarme a mí misma. Por ser tan superficial, tan cómplice en cómo te trataron. Ambas fuimos productos de cómo nos criaron.
Tú fuiste recompensada por ciertos comportamientos, y yo fui castigada por ser yo misma. Ambas estamos desaprendiendo esos patrones ahora. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Me reí. Cuando estaba sentada sola en París, viendo el día perfecto de mi familia desmoronarse y me di cuenta de que tenía una elección. Podía seguir amargada y dejar que el dolor me definiera, o podía usarlo para convertirme en alguien más fuerte. Elegí la segunda opción. Me alegro de que lo hicieras. Me alegro de que volvieras. Yo también. Nos sentamos en un silencio cómplice mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Zoe preguntándome si quería ir a tomar un brunch el próximo fin de semana. Sonreí y respondí que sí, agradecida por la amiga que había estado ahí para mí cuando mi familia no lo estuvo. Mientras conducía a casa más tarde esa noche, pensé en el viaje que había emprendido. De la hija olvidada a la mujer que salvó a su familia de sus propios errores. De invisible a innegable. De huir a mantenerme firme. La boda a la que no fui invitada se había convertido en el catalizador de todo lo que vino después. El vídeo viral, la humillación pública, la exposición de la verdadera naturaleza de Wesley, todo había resquebrajado la fachada perfecta que mi familia había mantenido durante tanto tiempo. Y entre los escombros, habíamos encontrado la oportunidad de construir algo más honesto. Wesley enfrentó las consecuencias de sus acciones de maneras tanto públicas como privadas. El comunicado de su familia había dañado permanentemente su reputación en sus círculos sociales. Las otras mujeres que salieron a la luz habían dado entrevistas que pintaban un patrón claro de su comportamiento abusivo. Perdió su puesto en la compañía de su familia, perdió el acceso a su riqueza y se convirtió en una historia de advertencia sobre hombres con derechos que piensan que el encanto y el dinero excusan la crueldad. Su nombre quedó vinculado para siempre a ese momento de escupir a mi madre, una mancha permanente en su carácter que ninguna cantidad de retiros de bienestar podría borrar. Lo último que supe fue que vivía en un pequeño apartamento en Arizona, trabajando en un empleo normal por primera vez en su vida, humillado y solo, exactamente lo que merecía. Mi madre también había enfrentado su propio ajuste de cuentas. Sus redes sociales se habían inundado de críticas después de que se emitiera mi entrevista, obligándola a confrontar cómo su comportamiento se veía ante los demás. Varios de sus amigos se habían distanciado, incómodos con la verdad que se había expuesto. Había llorado muchas noches, lamentando la reputación que había pasado décadas construyendo. Pero al perder esa falsa imagen, había ganado algo más valioso, relaciones reales con sus hijas, construidas sobre la honestidad en lugar de la pretensión. Todavía estaba aprendiendo, todavía tropezaba a veces, pero estaba tratando genuinamente de ser una mejor persona y madre. En cuanto a mí, había aprendido que la venganza no tiene que ser sobre la destrucción. A veces, la mejor venganza es negarse a dejar que la baja opinión de alguien sobre ti se convierta en tu realidad. A veces es tomar el dolor que causaron y transformarlo en un propósito. A veces es levantarse y decir, merecía algo mejor, y voy a exigirlo de ahora en adelante. Había pasado 27 años tratando de hacerme más pequeña para encajar en la narrativa de mi familia. Ahora había terminado de encogerme. Había terminado de disculparme por ocupar espacio. Había terminado de ser la hija olvidable. Yo era Kale. Y finalmente, era completamente visible. Y esa fue la victoria más dulce de todas.